Hola amigos, saludos. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes algo que está sucediendo a través del mundo. Hay momentos difíciles en nuestra vida, pero en estos momentos para ciertos países está bien difícil la situación porque están experimentando cosas que el hombre no puede controlar, solamente la naturaleza que viene de Dios. En algún momento quizás nosotros vamos a pensar o estamos pensando que son los últimos momentos, los últimos tiempos de la existencia, de lo que nos habla la palabra de Dios. Y posiblemente nos vamos acercando allí. A veces nos da miedo pensar en el último día o qué es lo que va a pasar con nosotros. Pero también tenemos que pensar de que es el tiempo que Dios nos está dando para poder nosotros cambiar de vida, para nosotros reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo, porque realmente nosotros mismos de alguna forma estamos destruyendo la tierra y la naturaleza reacciona de acuerdo a lo que el mismo ser humano está haciendo. Por eso quizás estos son principios de lo que la palabra de Dios dice, principios de dolor o las señales que Dios está dando para que nosotros de alguna forma nos vayamos preparando para el último día. Nosotros sabemos que todos nos vamos a morir, pero también nosotros sabemos de que después de esta vida hay otra vida. Y las señales que Dios nos da son para eso. Él pone un ejemplo sobre la higuera. Cuando viene el invierno, la higuera bota sus flores. Y cuando viene el verano o la primavera, la higuera comienza a florecer. Así nosotros también, si creemos en Dios, si hemos leído la palabra o hemos escuchado la palabra de Dios algún día en nuestra vida, y muchos de nosotros sabemos de que la tierra no va a estar permanentemente, sino que va a haber un tiempo que Dios va a cumplir su palabra, porque la palabra de Dios dice que ni una coma de la palabra que está escrita va a dejar de cumplirse. O sea, la palabra de Dios se va a cumplir en algún tiempo. Posiblemente nosotros no vamos a estar para cuando eso suceda, o posiblemente sí. Platicaba yo con algunas personas y yo les decía de que según la palabra de Dios y por lo que se está viendo, nosotros vamos caminando bastante cerca hacia ese momento, hacia ese fin, de que para algunos que creemos en Dios, sabemos de que el fin de nosotros en la tierra es corto, pero que en el futuro, en la vida eterna, para nosotros es infinitamente eterna, no hay un fin, no hay un término. Por eso nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y al mismo tiempo poner atención en lo que el tiempo, la naturaleza nos está diciendo. Porque Dios nos habla, así es hebreo, Dios nos habla y nos explica a través del tiempo, a través de las cosas que suceden en el mundo. Dice la palabra de Dios, para confirmar algo de lo que nosotros estamos diciendo, dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 21, versículo 19, dice: no se asusten si oyen hablar de guerras, disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Habrá grandes terremotos, pestes, habrá hambre en diversos lugares, se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo y en la tierra. Lo que nosotros estamos viendo, hoy en la mañana estaba viendo de que la tierra está temblando en diversos lados, y no solamente tiembla, sino que también destruye cuando eso sucede. En Filipinas, en Japón, en Colombia, en Ecuador, en México. Estaba viendo también que en El Salvador el mar ha destruido casas. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios y no tener miedo, porque posiblemente esto va para largo, posiblemente, porque la palabra de Dios dice que este es principio, o sea, principio de dolor. Es un principio que no sabemos cuántos años puede durar, puede ser poco o pueden ser mucho. Pero nosotros tenemos que tener una certeza, una seguridad de que Dios no quiere destruir al ser humano.
Dios lo que quiere es que se salven. Por eso es que nos da señales y nos indica a nosotros de que algo viene para la tierra o algo está sucediendo, y nosotros como seres humanos podemos cambiar, podemos volvernos a Dios. Yo me recuerdo en el 2001 muchas personas en El Salvador hubieron 2 terremotos y me contaban que en esos tiempos las iglesias de diferentes denominaciones se llenaban porque tenían miedo, porque había sucedido algo grande y que había habido mucha muerte, mucha destrucción. Muchas veces nosotros como seres humanos actuamos de esa forma por impulsos. Quizás por impulso nosotros decimos oremos por tal país o oremos por tal persona, pero son impulsos que una semana después ya no estamos orando por la persona. Y cuando pasan sucesos grandes, a veces nosotros tenemos miedo y nos acercamos a Dios, pero después de un tiempo, cuando vemos que todo se calma, volvemos a la misma vida que llevábamos antes. Pero Dios nos hace la invitación a que la vida que nosotros tenemos y la que nosotros tenemos que llevar para Dios tiene que ser diferente. Si tú y yo ya tuvimos un encuentro con el Señor y estamos en ese camino con el Señor, no tenemos ganada la batalla, pero tenemos una esperanza de que si nosotros morimos, Dios va a tener misericordia de nosotros, porque dentro de nuestras posibilidades estamos trabajando para ir cambiando lo que no estaba bien. Pero también hay muchas personas de que aún todavía no han conocido a Jesús y están lejos de Él. Y esas personas son las que tienen miedo, entran en pánico, tienen depresión y no encuentran esperanza. Se sienten como que Dios los ha abandonado, o sienten que esos terremotos, esas cosas que pasan, las inundaciones, eso pasa porque Dios te está castigando. Simplemente la naturaleza está respondiendo a algo que nosotros estamos haciendo. Y el Señor nos profetizaba desde mucho tiempo. Hay muchas profecías sobre el fin del mundo, pero hay muchas profecías sobre lo que va a venir antes del fin del mundo. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Algo que nos está anunciando a nosotros, nos está preparando a nosotros para que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y reconozcamos que el Ser Supremo se llama Dios, y que de la única forma como nosotros podemos salvar nuestra vida es acercándonos a Él y entregándole a Dios nuestra vida. Dios lo que quiere para nosotros es que nosotros regresemos a Él. Por eso Él permite de que estas cosas sucedan, y esas son señales para nosotros de que nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida y cambiar, para que este mundo ya no se siga corrompiendo, ya no siga haciendo tanta maldad, porque eso es lo que nosotros provocamos. Y provocar la ira de Dios es bien difícil, porque sabemos que Dios es un Dios poderoso y que Él en un instante puede destruir la tierra, puede destruir todo lo que hay. Por eso la invitación es a que no tengamos miedo al fin del mundo, o no tengamos miedo ni a los terremotos, ni a las pestes o epidemias, a las llenas o a los inundaciones que están habiendo también en algunos estados, sino que nosotros confiemos en Dios, que nuestra confianza esté plenamente en Dios, y que esa confianza que tenemos en Dios nos va a permitir a nosotros vivir el tiempo que nos queda de vida en paz, en tranquilidad. No importa lo que suceda, si nuestra vida está en manos de Dios, si nuestra fe está puesta en el Señor, nada nos va a pasar. Que el Señor le bendiga, y espero que estas palabras nos animen a nosotros a seguir caminando y no nos desesperemos, no tengamos miedo, no tengamos temor. Solamente confiemos en Dios para que Él, en su infinita misericordia, a nosotros nos dé esa paz, esa tranquilidad que tanto necesitamos. Que el Señor le bendiga.